¿Se ha transformado algo o en algo Gijón en estos 2 últimos años? Yo creo que desgraciadamente en muy poca cosa. Hemos pasado un periodo de 2 años en las que el ayuntamiento ha tenido muchísimos recursos, ha tenido mucha capacidad para poder hacer inversiones, para poder atender necesidades de la ciudad, pero el dinero se ha quedado en el cajón. Y cada año, desgraciadamente, la cantidad de dinero que no se utiliza es mayor que el año anterior. Este último año han sido 59 millones. Y de esa cantidad, 3 millones son la parte del presupuesto de servicios sociales que no se utilizó para atender necesidades sociales que existen en Gijón. Y esa tónica, desgraciadamente, a lo único que nos lleva es a que la ciudad se pare, a que la ciudad no sea capaz de responder a las necesidades que tiene en este momento y que no tenga ningún proyecto, ningún horizonte hacia el cual encaminar su destino. Junio de 2015 supuso la irrupción en la esfera política de los nuevos partidos, de Podemos y Ciudadanos. Lo que estaba pendiente en la ciudad sigue estando y hay que sumar nuevos frentes abiertos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de este ayuntamiento, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 2 años, 2 han pasado desde aquel 13 de junio en el que Carmen Morillón fue elegida alcaldesa con los únicos apoyos de su partido, de Foro Asturias. Fueron suficientes al tratarse de la lista más votada y la falta de acuerdo en la izquierda. Lo que pudo ser y no fue, señor Pérez. Lo que pudo ser y no fue el día 13 de junio. La tarde de tormenta, además. De tormenta como la que podrían vaticinar las nubes que hay sobre Gijón hoy, mientras estamos escuchando un debate de una moción de censura donde los números no salen. Y el mismo partido que propicia un gobierno de Carmen Morillón en Gijón está tratando de ir contra el socio de Carmen Morillón en España, que es el señor Rajoy. El ecuador del mandato ha llegado y con él la necesidad de acometer un balance. Salvo algunas excepciones, las cosas siguen en el mismo punto que entonces. ¿Cuál sería el titular, el del PSOE, el suyo, de estos 2 años? Una ciudad parada, una ciudad dormida, una ciudad con muchas necesidades sin atender, por un gobierno que es incapaz de poner solución a los problemas, de poner solución a los problemas graves, a los problemas más difíciles. Podemos hablar del plan de vías, del plan general o de otros muchos asuntos similares, pero que también es incapaz de poner solución a los asuntos más sencillos o con menos complejidad. Y ayer denunciábamos cómo tenemos la ciudad llena de espacios públicos o de espacios privados que afectan a lo público en estado de abandono sin que el ayuntamiento sea capaz tan siquiera de notificarle a sus dueños que tienen el deber de conservarlos. Esa tónica es la que dibuja esa ciudad parada de la que hablaba al principio. Esa dinámica municipal en la que la improvisación es la tónica general que marca el día a día es la que hace que hoy, día 13 de junio del 2017, haya tenido que celebrarse una comisión extraordinaria para saber qué va a ser de la antigua Escuela de Empresariales, edificio que se empezó a rehabilitar en el año 2014. ¿Cómo es posible que alguien se ponga a hacer un edificio, se ponga a rehabilitarlo sin saber qué es lo que va a hacer dentro? Y esa es la dinámica general que marca lo que está pasando en Gijón. Esa minoría de la que hablábamos al principio ha obligado al gobierno municipal a dialogar con todos, con unos más que con otros, pero ya es un avance. De hecho, bueno, con unos sí, con y unos con más otros que no. otros. Y con otros no. Y vuelvo a un ejemplo de ayer, porque no hace falta irse muy lejos. Pero estará conmigo ayer que se estuvimos habla... hablando de un asunto, que es un campo de fútbol, unos terrenos deportivos en Jove. Esos terrenos deportivos en Jove, hace un año, recuerdo perfectamente, fue el día que se inauguró el Centro Asturiano de Mareo, las instalaciones del Grupo Covadonga en el antiguo Centro Asturiano. Y recuerdo una conversación de la alcaldesa, la única en 2 años. La única. Y dice, es que tenemos una oferta muy interesante para adquirir estos terrenos. Y la Quinta de la Vega. Y quería comentártelo para saber cuál era tu opinión respecto a esto. Me explicó las condiciones y le dije, vas a contar con nuestro apoyo. Lo tengo que hablar con el grupo municipal, pero vas a contar con nuestro apoyo seguro para esto. A partir de ahí lo que supimos es que el gobierno municipal decidía que solo compraba la Quinta de la Vega. Nunca supimos más nada. Hasta que ayer leíamos en el Comercio que el gobierno decía que no había tenido apoyo. No, sí que lo había tenido. Lo pongo como ejemplo de que esto del diálogo es algo que es cosa de más de uno. Y nosotros podemos tener mucho afán de diálogo, hemos votado iniciativas del gobierno, hemos apoyado asuntos que entendíamos que eran importantes para la ciudad, pero lo hemos hecho porque hemos querido hacerlo, no porque el gobierno se haya molestado ni en descolgar el teléfono para hablarnos del tema. O sea que en ese sentido ningún avance.
entre un mandato y otro. Estamos en lo que a mí me cuentan quienes estuvieron en el mandato anterior en el ayuntamiento. Usted permaneció solo unos meses. Muy pocos meses, pero quienes estuvieron todo el tiempo, lo que me dicen cuando comparan un periodo con el otro, no notan gran diferencia en cuanto a la actitud. Otra cosa es que con otros se hable más. Bueno, lo que no cambia, ustedes mantienen que sigue faltando liderazgo, esto no es nuevo, y que no se ejecuta el dinero comprometido. ¿Cree que lo uno va ligado al otro? Sin ninguna duda. Si usted no sabe lo que quiere hacer, es muy difícil que utilice el dinero. Si usted hoy dice que esto es blanco y mañana dice que es amarillo, pues al final el problema es que queda sin pintar, y ni blanco ni amarillo. Y cuando cogemos los presupuestos de la ciudad, decimos, oiga, ¿cómo es posible? Por poner un ejemplo de una cosa muy normal, que ayer una ciudadana me decía por el Facebook, dice, oiga, es que los puentes de madera del Parque Fluvial del Pile siguen igual de rotos que estaban hace un año. La diferencia es que ahora le tengo que decir a esa señora que pese a que había presupuesto, el gobierno municipal no lo utilizó. Y entonces dices, oye, ¿y cómo es posible que no sean capaces ni de hacer eso? Pues seguramente porque no hay nadie que esté al frente de cada una de las responsabilidades de cada una de las áreas del ayuntamiento. O no lo hay, que quiera y esté dispuesto a remangarse la camisa y a ejercer sus responsabilidades como corresponde. Señor Pérez, quería centrarme en dos cuestiones concretas, a ver si nos da tiempo. Dentro de un año, según el calendario que está sobre la mesa, el Pleno tendrá que aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación. Sería el tercero en 12 años. Recordamos que los dos anteriores fueron anulados por los tribunales. Se ha hablado en los últimos meses de errores en el planeamiento, de ceses, de informes y más informes. ¿Qué condiciones se tienen que dar o se tendrían que dar para que el PSOE se sume al acuerdo? Que se cambie el texto del Plan General. ¿En qué sentido? Que sea un texto que responda a las necesidades que tiene la ciudad. Es que lo venimos diciendo desde el principio. Esa falta de diálogo, en el caso del Plan General, se constata en cómo fueron rechazadas todas las observaciones que por escrito se le enviaron al gobierno municipal 6 meses antes de la aprobación del plan. No se incorporó nada. Y no se incorporó porque no se quiso incorporar. Y podemos ver ejemplos. Terrenos de Juliana y del Tallerón, es decir, toda esa zona industrial en activo, con empresas funcionando, con trabajadores en activo, que decíamos, no se puede afectar esta zona, no se puede hacer un planeamiento que suponga la eliminación de estos empleos. Y el que se puso sobre la mesa lo contempla. No podemos hacer un desarrollo no podemos pretender impulsar la innovación, el parque científico y tecnológico, toda la milla del conocimiento, si no definimos que ese espacio concreto es para eso. Y no estaba definido. En el uso urbanístico que se aprobó por todos los grupos, lo mismo se podía instalar un Carrefour que una empresa de electrónica. Y eso no tiene nada que ver con el objetivo aprobado. Entonces, pongo esto a modo de ejemplo. Pero usted dice, dentro de un año se aprobará definitivamente. Bueno, de momento tenemos que ver cuándo se aprueba inicialmente. Porque la situación en la que estamos es que hay que ir, según el último informe encargado por el gobierno municipal, hay que volver a aprobar inicialmente el documento, para volver a someterlo a información pública. Es decir, que 16 meses después de aquel acuerdo de 5 grupos municipales, estamos en la casilla de salida, hay que volver al inicio. Y por lo tanto veremos a ver si dentro de un año y pico se está en condiciones de tener un plan general o no. ¿Hay lagunas insalvables dentro del PGO? Yo veo que hay una voluntad muy difícil por parte del gobierno, hay un obstáculo que tiene que ver con su voluntad política. Y yo no sé si eso se quiere salvar o no. Nosotros ya lo dijimos en varias ocasiones. Creemos que tiene que irse a un modelo de ciudad compacta. Y usted ve el plan general y en el enunciado inicial, en los preámbulos, se habla de esto. Pero cuando se concretan las medidas en los desarrollos del plan, se va a una ciudad dispersa en la que el grueso de las viviendas que se crean son chalés repartidos por la zona rural. Y eso es incompatible, son dos conceptos que van en sentido contrario y que además ni siquiera el plan define cómo los vamos a poder mantener, cómo vamos a poder sostener esa ciudad. Es la 1:17, estamos en conversación aquí en Ser Gijón con el portavoz socialista en el consistorio, con José María Pérez. Plan de vías. Fuera del ayuntamiento hemos escuchado en los últimos tiempos que la ubicación de la estación intermodal no debe ser el caballo de batalla causante de la falta de unidad. Usted ya ha dicho que su partido está dispuesto a hablar, que no tratan de imponer nada en referencia al proyecto aprobado en su día, pero al mismo tiempo el Principado, por ejemplo, sale en defensa del proyecto de Moreda. ¿Cómo se explica esto? A ver. Lo que dijo el presidente del Principado después del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gijón es que asumía el acuerdo del Ayuntamiento de Gijón. Y ese acuerdo fue una iniciativa del Partido Socialista. Y en esa iniciativa, ¿qué decíamos?
oiga, vamos a apartar los elementos que generan discrepancia. Y el que más discrepancia genera es la ubicación de la estación intermodal. Vamos a apartarlo. Vamos a ver qué elementos compartimos. Y uno de los que parece que todos compartimos es la necesidad de que ese túnel que se inventó Francisco Álvarez Cascos, que atraviesa Gijón desde la zona del Museo del Ferrocarril hasta Viesques, que ese túnel entre en funcionamiento. Para que entre en funcionamiento hay que conectarlo a la red de cercanías. Primer asunto. Aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal. Y la respuesta del Gobierno autonómico a una pregunta en la Junta fue exactamente la que decía antes. Oigan, nosotros estamos de acuerdo con esto. Avancemos en esta dirección. Segunda discusión sobre el plan de vías, que se produce apenas un mes después. Oiga, llega el Partido Popular y el Gobierno Municipal y nos dicen, no, vamos a aprobar que se haga lo que acordó Gijón al Norte. Y lo que vuelve a suceder es que no el Grupo Socialista solo, sino que la mayoría del Pleno le dice al Gobierno y al PP que no están de acuerdo, que no compartimos esa opinión, porque lo que quieren es obligarnos al desarrollo de un modelo que ni tiene dinero para financiarse, ni permite cubrir las necesidades de transporte de Gijón, ni las que hay dentro de la ciudad, ni con otras zonas de Asturias. Entonces, hay un acuerdo posterior, que no fue iniciativa del Grupo Socialista, pero que nosotros apoyamos porque consolidaba esta línea que le dice al Gobierno, oiga, que no estamos de acuerdo con la ubicación. Y ese es el acuerdo aprobado por 17 de los 27 concejales del Ayuntamiento. Mayo de 2019, señor Pérez, ya no se ve como un horizonte político lejano y el próximo otoño ya ni le cuento. Ahora resulta que en algún sector de su partido se da por hecho su candidatura a la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana. Ya sabe usted que lo de hacer quinielas es un deporte nacional. Eso y mirar las obras en la calle es algo de lo que entendemos todos y los que todos nos gusta opinar. Pero cuando dice usted que todavía no ha tomado una decisión al respecto, ni lo desmiente ni lo confirma, que vaya a dar el paso. Es que no tengo ni que desmentir ni que confirmar. El asunto es que en este terreno de las especulaciones, digamos, que me parecen razonables, no lo digo en sentido crítico, sobre quiénes son las personas que pueden liderar el Partido Socialista en Asturias en los próximos años, habrá muchas opiniones y habrá muchas quinielas, pero que en todo caso, cuando se abra el proceso, pues las personas que quieran dar ese paso, supongo que lo anunciarán, que explicarán cuáles son las razones por las que lo dan y cuál es el proyecto que tienen que tienen en su cabeza o que quieren llevar a cabo. Pero yo no quiero contribuir a esas especulaciones. O sea, usted se descarta completamente. Yo lo que estoy diciendo es lo que acabo de decir, y lo que estoy diciendo, y lo dije ayer, además usted estaba en la sala de prensa escuchándome, es que lo que hace falta en el Partido Socialista en este momento es tranquilidad, que hace falta digerir el resultado de las elecciones primarias, porque hay personas que por unas u otras razones parece que no lo han aceptado suficientemente, que hay un secretario general electo y que a partir de ahí hay mucho que hacer. Entre otras cosas porque el Partido Socialista, si quiere ser una alternativa de gobierno, y lo es, pues necesita hacer un planteamiento serio a la sociedad. Y ese planteamiento serio empieza porque seamos capaces de tomar nuestras decisiones con la tranquilidad y el sosiego necesario. Pero su sitio no estaba aquí en Gijón. Y en Gijón estoy. ¿Qué pasa con la agrupación local? Yo nunca he dicho ni he planteado si iba a ser o no candidato en la agrupación local. Y usted, creo recordar, que me hizo esa pregunta hace no mucho tiempo. Y le dije que no iba a hacer quinielas tampoco sobre la agrupación local ante la posibilidad de que otras personas decidiesen presentarse. Seguro que lo recuerda. Buena memoria, sí señor. Tras la victoria, ya por último, tras la victoria incontestable de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, usted ha dicho en más de una ocasión, todavía ayer, que en el partido sobran las etiquetas de buenos y malos, de pedristas y susanistas. ¿Es también un toque de atención a algún compañero o compañera del partido? No, porque cada uno es muy libre de expresar la opinión que quiera y yo lo que hago es expresar la mía. Entonces, aquí hay muchas personas, seguramente es una manera de simplificar y de hacer más comprensible algunas cosas, pero cuando tomas una decisión, nosotros no decidíamos si íbamos a tener un acuerdo u otro. Lo que decidíamos es quién era la persona más adecuada para dirigir a los socialistas. Cada uno manifestó su opinión en la parte previa a la votación y en la votación con un sobre y una papeleta. Una vez que está hecha la elección, ya hay un secretario general que afecta al conjunto de la organización. Le hayamos votado
porque o le hayan votado quienes hayan considerado que era la persona más adecuada o hayamos votado otras opciones distintas. Mi opción era pública, no tengo nada que decir respecto a eso, pero digamos, ya hay un secretario general. Luego, ya no es una cuestión de pedristas o susanistas, esto no es que el Partido Socialista sea solamente la mitad de la militancia que votó al secretario general, no, es el conjunto. Y entonces, si queremos cohesionar a la organización, si queremos unirla, si queremos que funcione adecuadamente, tenemos que evitar esas etiquetas que puedan generar divisiones innecesarias. O sea, usted javierista no es. Defíname javierista. Persona afín al actual presidente del Principado y de la Federación Socialista. Si lo que me pregunta es si yo valoro positivamente a Javier, si considero que es una persona que ha hecho una buena labor al frente del socialismo asturiano, le digo que sí. Y si me apura, le digo que además yo en el año 2000, cuando Javier Fernández se presentaba candidato, no le voté. Porque consideraba que había otra opción que podía ser más adecuada. Y el tiempo demostró que hubiera sido... Quiero decir que la decisión que tomó la mayoría era una decisión acertada. Y yo lo que confío es que la decisión que se tomó el 21 de mayo sea igual de acertada y que todos estemos arropando al secretario general y a su equipo después del congreso que se celebra este fin de semana en Madrid y que además veamos que lo que se planteó públicamente se puede llevar a la práctica y el PSOE pues, se erige como la opción que siempre fue como alternativa a la derecha. Se nos acaba el tiempo, señor Pérez. Gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy, en este martes 13 de junio. Recordamos, Ecuador de los mandatos municipales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.